es una opción. Y a mí me encanta que la iglesia no perdamos de vista lo que para el Señor ha sido su mayor sueño. Y por eso yo quiero hablarles sobre cumpliendo el mayor sueño de Dios. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Proyectos, anhelos. No podemos dejar de soñar. No podemos dejar de proyectar cosas en la vida, porque el día que lo dejemos de hacer, pues no vale la pena vivir. Pero lo más importante es que esos sueños se conviertan en una realidad a través de un plan, de una ejecución, algo que Dios ponga en mi corazón, y es como yo llego hacia allá, hacia ese sueño que Dios puso. Pero hoy vamos a hablar del sueño de Dios, de cumpliendo el mayor sueño de Dios y cómo Dios nos incluye en ese proyecto. Ahora, quiero comenzar diciéndoles que la misión de ir y hacer discípulos, la misión de predicar el evangelio, no es un proyecto del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? No nació del corazón o de la mente de un ser humano. Esa misión, ese proyecto, ese sueño es el proyecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el proyecto en el cual está incluida toda la divinidad de Dios. Es el proyecto que nació del cielo, que desde el cielo el Padre mira a una humanidad rota, despedazada, desesperanzada, y dice: tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos quietos. Así que ese gran equipo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo intervienen en este gran proyecto, eso que conocemos como la Trinidad, ¿cierto? Como la Trinidad. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el sueño de Dios es inspirado en ese gran equipo, en ese Dios en tres personas, que aunque es uno solo, ese sueño de Dios está inspirado en el amor del Señor por el mundo, como dirían los expertos, por el cosmos, porque el Señor vino a salvar al cosmos, incluyendo la creación. Ahora, por nuestra naturaleza egoísta, este gran proyecto no iba a nacer del corazón de una persona. Porque si Dios crea la misión y la crea a partir de la misericordia hacia la humanidad, Dios también diseña un proyecto. Es decir, Dios entiende que hay una necesidad en el mundo. Dios entiende que el mundo está sumergido en el pecado. Dios entiende que el mundo va camino a la condenación. Ahora, Dios no se queda allí, sino que lo que hace es planear, ejecutar un plan que de antemano diseñó. Yo creo que el plan de salvación no fue improvisado, porque Dios es un Dios ordenado. Y yo creo que Dios planeó de manera sabia para luego después ejecutar ese plan. Mire, usted y yo podemos soñar muchas cosas, pero si no plasmamos un plan de trabajo, un paso a paso, un hacia dónde vamos a llegar hacia allí, hacia ese punto, jamás lo vamos a lograr. Porque aunque estamos en la era de los sueños y de los anhelos y los proyectos, si no le ponemos nosotros diligencia, si no le ponemos nosotros el interés, si no le ponemos esfuerzo a lo que anhelamos, difícilmente lo vamos a alcanzar, porque no todos los sueños se cumplen. Algunos se cumplen, no sé si le ha cumplido algunos sueños, pero más que cumplirse, hay que trabajar por esos sueños, porque yo no creo que nada en la vida llega por arte de magia. Yo no creo, perdóneme, eso es algo personal. Yo creo que Dios es Dios milagroso, sí, que Dios tiene misericordia y nos sorprende, pero los grandes proyectos en la vida, como este, que es el más grande proyecto, tuvo una planeación y tuvo un proceso de ejecución, y ese proyecto todavía se está ejecutando más de 2000 años después.
Por eso el gran texto bíblico está en Juan 3:16, que usted se lo sabe de memoria. Y seguramente se lo sabe en la gloriosísima, sacrosanta y santísima y poderosísima Reina Valera del 60. A su nombre, eso, todos esos evangélicos que dijeron gloria son viejos. El que no lo dijo quedó perdido, ese es nuevo. Pero los cuchos sabemos que es a su nombre. Bien, gracias a los viejitos. Eso era de la iglesia de hace unos años, ¿no? Los predicadores, eso, tenían unas grandes arengas. ¿Quién vive? A su nombre. Eso, bien. Y a su pueblo. Uy, todavía me acuerdo. Carolina quedó perdida. y uno que otro. Pero eso era cultura cristiana evangélica de ese tiempo, ¿cierto? Así que dice en la versión del 60, porque de tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel que en él cree, porque ahí el verbo está diferente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo tenemos, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierde el sentido, ¿verdad? Dios podría haber acabado con la humanidad en medio de ese escenario de caos que estaba viendo, ¿cierto? Dios tenía y siempre ha tenido el poder de acabar con el mundo, con tanta maldad y tanto pecado. Pero tenía dos opciones: o lo acaba o lo salva. ¿Y qué creen que decidió Dios? Salvarnos, porque es más grande su misericordia, porque es más grande su amor, porque su gracia no se agota. Pero ¿sabe que hay algo interesante? Que Dios hubiese podido diseñar un plan de salvación y una ejecución sin nosotros. Pero ¿sabe? Además de tomar la determinación de salvar a la humanidad, dijo: yo quiero contar con ustedes, con aquellos que van siendo salvos, para que esa salvación vaya corriendo, para que ninguno se pierda, para que cada persona salva se convierta en un instrumento de salvación para otras personas, para que todo aquel que ha creído vaya por otros que necesitan escuchar ese mensaje de salvación. Y yo creo que en eso nosotros deberíamos emocionarnos mucho, con esta noticia de saber, de entender que Dios cuenta contigo y conmigo para ejecutar el mayor sueño que Él ha tenido en su corazón: que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios cuenta contigo. Hoy le puedes decir: Señor, ¿cuentas conmigo? Pues el Señor nos ha incluido. Y lo vemos en Mateo 28:18. Quiero leer desde el 18, porque a veces parece que lo pasamos por alto. Y hay un detalle con el que yo quiero que estemos conectados. Y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado ¿qué? Toda autoridad. No se nos olvide ese detalle. En el cielo, pero además en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos creyentes o a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y este es un punto de partida. Yo quiero que no olvidemos algo, que el punto de partida es entender que el Señor nos ha dado la autoridad. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la autoridad ¿a quién? A Jesús. Y Jesús en esa certeza afirma: toda autoridad me ha sido dada. Y asimismo el Señor nos ha dado esa autoridad a nosotros. Y cuando recibimos autoridad, cuando recibimos ese sello, ese permiso, cuando se nos entrega la capacidad de tener algo que debemos y podemos usar bien o mal, porque la autoridad se puede usar bien
o se puede usar mal. Se puede utilizar para servir. Eso de autoridad es como el poder que se nos otorga. Y si usted y yo somos conscientes de eso, debemos partir de allí. Toda autoridad, como la tuvo Jesús, nos ha sido dada a nosotros para la gran comisión. Mire, Jesús no nos dijo cómo hacer la gran comisión. O sea, específicamente no dijo primer punto, segundo punto, tercer punto, hagan esto, que me hubiera encantado porque yo soy del paso a paso, del minuto a minuto, pero el Señor nos dijo vayan, pero nos dio la creatividad, nos dio el entendimiento y la capacidad de leer el contexto en el que estamos. Yo les he hablado de que el contexto cada vez cultural, social, se transforma, es diferente. Ya no evangelizamos como evangelizábamos hace décadas atrás con las grandes cruzadas en las calles. Ya no funciona. ¿Qué funciona hoy? La conversación, el uno a uno, conversaciones cercanas y conversaciones de confianza, conversaciones profundas. Entonces, como el Señor no me dijo cómo lo hiciera, surge la pregunta: ¿qué puedo hacer para cumplir el mayor sueño o deseo de Dios? Vamos a ver un par de cosas muy sencillas. Lo primero es desarrollar compasión por los no alcanzados. ¿Ok? Lo primero. Eso se llama modernamente tener empatía, ser empáticos para conectarnos un poco con el lenguaje de hoy. Ser empáticos. Mateo 9:36 dice: cuando vio las multitudes, ¿quién las vio? Jesús, ¿verdad? Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. No confundamos lástima, no confundamos pesar con compasión, porque la compasión es yo lograr sufrir con el que sufre, sentir el dolor del otro, ponerme no solo en sus zapatos sino en su piel, tener tanta empatía con esa persona que yo puedo lograr acercarme, si no en su totalidad, acercarme a su realidad. Y Jesús dice que vio a la multitud que caminaban, que andaban por ahí como ovejas que no tienen pastor. Y ahí está el punto. Cuando pensamos en las personas que no tienen a Jesús, me parece que a veces hemos estigmatizado a esa población y pensamos que los únicos que necesitan a Jesús son las personas de escasos recursos. Y eso ha sido tradicional. Siempre nos acercamos con mayor intencionalidad y cuando decimos vamos a evangelizar, buscamos territorios vulnerables en términos socioeconómicos. Pero yo quiero decirles algo: hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene toda la pobreza espiritual que usted se puede imaginar en su corazón. Así que cuando Jesús vio a la multitud, y lo que hoy nos dice, cuando vean a la multitud, no importa su nivel social, su nivel o su estado socioeconómico, no importa, rico, pobre, nivel medio, lo que sea, el Señor nos está invitando a que miremos a esas personas con mucha compasión, porque es posible que mañana vayamos quizá al médico y nosotros pensamos que el médico posiblemente es una persona de un nivel económico estable, pero posiblemente ese médico necesite del Señor en una cita que yo tenga allí en la EPS. Posiblemente yo me acerque a lugares en donde me pueda sentir menos porque me encuentro con personas de alta influencia, de alto nivel, y pueda yo pensar, esa gente lo tiene todo. ¿No nos pasa eso? Esa gente no necesita, y ahí nos estamos equivocando. Yo creo que aquí Dios nos está llamando a ver más allá
del nivel o estado, realidad socioeconómica de las personas, y que en el discernimiento que el Señor nos da, miremos la necesidad, ojo, espiritual de las personas. Espiritual, no externa ni material. Porque no todo el que tiene recursos económicos es rico espiritualmente. Posiblemente sea el más pobre y vacío. Posiblemente. Entonces, yo creo que tenemos aquí un reto y un gran desafío. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que el Señor nos lleve, empecemos a mirar la necesidad espiritual de las personas sin importar su realidad externa, material, socioeconómica. Todos necesitamos del Señor. ¿Por qué? ¿Jesús se acercó a ricos o no? Se acercó a pobres, a enfermos, a hombres, a mujeres. Jesús entendió. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? A ver, nos perdimos con Nicodemo. El que estaba en el árbol, el chaparrito, chaparrón. Zaqueo, ese era Zaqueo, perdón. ¿Y Nicodemo quién era? El maestro de la ley, sí. El que le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿A quién le dijo primero? Hablemos primero de Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era? El maestro de la ley. ¿Y qué le dice el Señor? Usted podrá saber mucha escritura y mucha ley, ¿o no? Usted puede haber estado en la iglesia toda la vida y no haberse convertido. ¿Pasa o no pasa? Estamos llenos de religiosos. Nos podemos volver religiosos fácil. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces del Espíritu, si no naces de nuevo, vas a seguir siendo un religioso. Podemos estar en la iglesia, escuchar miles de predicaciones, sabernos versículos de memoria y no haber nacido de nuevo. Nuestra vida religiosa, rebelde, desobediente, arrogante y altiva. Entonces todo empieza ¿en dónde? Aquí, en el corazón. Porque una persona que no nace de nuevo, aunque esté en la iglesia, no va a mirar a los otros con compasión. Jamás. Va a ser una persona egoísta. El religioso, ¿qué pasaba con los fariseos? Eran egoístas. Nosotros somos. Nosotros tenemos. Y había una arrogancia que no les permitía ver con compasión a los demás. Al contrario, sus mensajes eran arrogantes. Seguramente Nicodemo estaba en ese grupo de arrogantes porque no había nacido de nuevo. Ahora si hablemos entonces del chaparrito, Zaqueo, que él tiene un encuentro con el Señor. Y ese encuentro lo lleva a que Jesús lo visite en su casa. Y ese encuentro, ojo, lo lleva a empezar a desarrollar un nivel de compasión por las personas a las cuales les había quitado sus recursos. Los había robado. Yo todo elegante. Había abusado. Tómelo como quiera. Como quiera, usted interprételo como quiera. Pero ojo, para mí el detalle es el siguiente: cuando él entiende y se encuentra con Jesús, ¿qué dice? ¿Qué determinación toma? Si a alguien le he quitado. Si le he hecho daño a alguien, se lo devolveré. Si notan cómo cambia el nivel de compasión de una persona que se encuentra con Jesús verdaderamente. El religioso, el cobrador de impuestos, que se encuentra con Jesús, cambia su manera
su concepto. Seguramente el Dios de Zaqueo era que la platica, el cash. Pero el tipo dijo: no, le voy a devolver. Eso es un acto compasivo. ¿Nos damos cuenta? El encuentro con Jesús nos lleva a la compasión por el otro, sin importar, porque hemos también estado en un entorno de lucha de clases. Y yo lo he dicho acá: ¿por qué algunos odian a los ricos? Y se ha generado un discurso aún en nuestro país en contra de los ricos. Gloria a Dios por los ricos, ¿o no? ¿Cuál es el problema? Y otros odiando a los pobres, a los de escasos recursos. No me gusta a veces ni llamarlos pobres, porque creo que la pobreza más grande es la del espíritu. A las personas de escasos recursos, porque hay gente que tiene muchos recursos y otros pocos. Nosotros no deberíamos odiar a nadie. Nuestra tarea es mirar con compasión a la multitud, sea como sea. Y no se vaya a sorprender si el Señor lo lleva a hablarle a personas influyentes y de alto nivel. El Señor le ha dado la autoridad. Y si el Señor nos lleva a meternos allí, en medio de la desolación, donde Dios mediante iremos en próximos días, en medio de los escombros, a hablar de Él, pues también lo vamos a hacer. No importa. Hay que mirar al rico, al de bajos recursos, al que estudió, al que no estudió, al que habla lindo, al que no habla lindo, al del norte, al del sur, con la compasión que Cristo miró a la multitud. Y esa compasión nos debe llevar a acercarnos. Ayer aprendimos, dentro de todo, a establecer conversaciones significativas, conversaciones que sean empáticas, que sepamos preguntar. Yo un día cometí un error, yo se los he contado, pero cuando uno se vuelve viejo empieza a contar las mismas historias. Pero por si acaso, a mis 50 años fuimos a evangelizar a Ciudad Bolívar, a Cazuca, y yo dándome las de misionero. Entonces llegamos allá con los jóvenes, llevamos juguetes y chévere, y reunieron los niños en el salón comunal. Y mi primera pregunta: hola niños, ¿cómo están? Y ellos: bien. Y yo, por dármelas de chistoso, mi pregunta fue: pero digan con ganas, ¿o es que no desayunaron? ¿Qué creen? Eso me recordó los capítulos a veces del Chavo, ¿no? Cuando don Ramón le pregunta al Chavo: ¿ya desayunó? Sí, 2 veces. ¿Ha desayunado 2 veces? Sí, en febrero y como en septiembre. Uno piensa que todo el mundo desayuna como uno. ¿Sabe qué me faltó a mí? Empatía. ¿Cuántos de esos niños que estaban ahí como a las 9, 10 de la mañana no habían desayunado? Y yo les dije: griten como si hubieran desayunado. Claro, la ingenuidad y la inocencia de esos niños, yo creo que me miraban, pero yo por dentro, después, ahí mismo, o sea, yo sentí el espíritu. Y yo, ¿qué acabo de preguntar? Me pasmé. Yo creo que yo rapidito entregué: siga otro. Yo, ¿qué fue lo que dije? Esas son experiencias para que tengamos en cuenta. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Qué tan empático yo soy en ciertos escenarios en donde hay gente como estos niños que no tienen sus 3 alimentos, que están en desnutrición, que están abandonados por A o B circunstancias? Yo no voy a culpar en este momento aquí ni al Estado, ni a sus papás o mamás si son irresponsables o responsables. No, sencillamente la compasión debe llevarme a aprender, a entender que debo desarrollar la empatía y saber qué pregunto y cómo pregunto, y cómo yo leo el contexto a mi alrededor. Porque si el Señor me lleva a predicarle a ricos y yo hablando mal de los ricos, es que esos ricos son unos desgraciados,
Es que esos ricos tienen porque no hacen sino aprovecharse de los pobres. ¿Usted cree que yo abro puertas de esa manera? No, yo necesito entender el contexto y desarrollar esa empatía por una razón, porque toda autoridad me ha sido dada. Lo segundo que necesito, depender del poder del Espíritu Santo. Algunos hoy se aprendieron o estaban escuchando una canción nueva para muchos de ustedes. Para nosotros los de los 90 estábamos emocionados cantando: no es con fuerza ni poder, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Y ahorita la vamos a volver a cantar, chicos, para cerrar esta prédica. Dice que la vamos, ellos la van a cantar, yo no la voy a cantar. Tan iluso. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, diga conmigo, mis mártires. ¿Cuántos quieren ser mártires? Es que el texto bíblico lo dejó así, pero el original es mártires. O sea, los van a matar por mi causa. ¿Quién dice amén a eso? Ay, Dios mío. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa palabra se está cumpliendo en estos tiempos, iglesia. Pero ojo, que todo parte del Espíritu. Marcos 16:20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando ¿con qué? Con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Quién confirma la obra? El Espíritu Santo. Usted y yo podemos hablar espectacular, podemos tener el mejor de los discursos, podemos estar entrenados, capacitados, podemos tener unas destrezas increíbles, pero si no tenemos el poder y la dependencia del Espíritu de Dios, nada va a suceder en el corazón de esas personas, porque la palabra dice que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia, de juicio esos corazones. No es mi poder, no es mi capacidad, es la dependencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso este texto es una especie de advertencia, y lo que el Señor le dice a su pueblo: ojo, no salgan de Jerusalén hasta que, véase hasta que, es una advertencia, ¿no les parece? Como cuando su mamá le decía o su papá: pilas, no salga sino hasta ahora, o no salga por allí, o váyase por allá. Y nosotros agarrábamos por donde no era. ¿Cómo nos iba? Mal. Y después los papás le dicen a uno: yo se lo advertí. Jesús estaba haciendo algo similar con su gente. Les estaba diciendo: ojo, no salgan a menos o hasta que el Espíritu de Dios descienda sobre ustedes, porque la tarea que les espera, en otras palabras, es una tarea complicada, es un reto, es un desafío, y no lo van a lograr en sus fuerzas, lo van a lograr bajo la influencia, bajo el poder, la gracia y la presencia del Espíritu de Dios. Y qué lindo saber que estos discípulos salieron, y dice la palabra que el Señor o el Espíritu los respaldaba con señales, prodigios y milagros. Yo estoy convencido que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, y lo será por los siglos de los siglos. Y Jesús sigue haciendo milagros y quiere seguir haciendo milagros para que otros crean. Yo ya no necesito milagros, pero muchos necesitan milagros para creer en Jesús, y por eso son las señales milagrosas, para que otros crean que Jesús es el Señor. Por eso debemos creer que cuando vayamos a hacer la tarea en medio de la necesidad, el Señor nos va a respaldar, porque mayores cosas, mayor, es que ni siquiera dice
por ahí si acaso las mismas cosas. No, la Biblia dice que mayores cosas usted y yo haremos en el nombre de Jesús. Pero es por el poder del Espíritu. Es por la influencia del Espíritu en nuestra vida que tendremos la palabra adecuada para hablar al necesitado, que tendremos la oración adecuada para orar por el enfermo, para orar por el que está abatido, por el que está sin fuerzas. Es por el poder y la influencia del Espíritu que lograremos ser asertivos en donde quiera que el Señor nos lleve. Eso nos va a permitir entender algo, que la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Cuando tú y yo dependemos del Espíritu Santo, le damos la gloria al Señor y no nos llevamos nosotros el reconocimiento, porque eso es peligroso cuando tenemos el respaldo de Dios, abrogarnos lo que no nos corresponde. Cuando Dios te use, recuerda que tienes la autoridad de Él, que tienes el poder y la influencia del Espíritu en tu vida, que tú dependes de Él. Pero cuando lo hagas y el Señor te respalde, dale la gloria al Señor. Dale los aplausos al Señor, dale la adoración al Señor. Si Jesús necesitó de la influencia del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? ¿Se acuerda cuando sucedió el bautizo de Jesús? Y ahí hubo un momento clave, porque vino el Espíritu Santo de Dios como en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Es un escenario de autoridad y de revestimiento del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo: el Espíritu de Dios está. ¿Se acuerdan cuando abrió el rollo en Isaías? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto me dio esa autoridad? ¿Para ir a qué? A predicar, a sanar, a llevar la buena noticia de salvación. Lo tercero es contagiar con alegría. ¿Cuánta gente alegre hay acá? Yo creo que esa es una iglesia alegre, ¿no le parece? Esa es una iglesia chévere. Los teólogos religiosos dirán que no utilice la palabra chévere. Eso, yo creo que hace unos años era grosería en la iglesia decir chévere, si no estoy mal. O decir que Dios era divertido. Vamos a divertirnos. ¿Cómo se le ocurre decir si Dios es un Dios serio y aburrido para muchos? Vea lo que dice Proverbios 15:30. Una mirada alegre trae ¿qué? Gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Había escuchado ese texto, a mí me encantó en esta versión. Me encantó, me parece genial. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Qué chévere es la gente alegre, ¿cierto? Y yo no estoy diciendo que usted ande toteado de la risa todo el día, que por momentos no tenga tristeza, porque todos tenemos tristeza, que a veces no estamos al mismo nivel. Yo hoy estoy medio bajoneado, no sé cómo estoy hablando, pero es el poder del Espíritu. Pero qué bueno es llegar a un lugar y que lo reciban a uno con alegría, porque uno se da cuenta. Las caras lo dicen todo, ¿cierto? Hay caras que son descriptivas. Dicen por ahí que hay caras que no pueden disimular. Si las miradas mataran, ¿cierto? La cara. Dígale a su cara que está feliz. A veces toca decirle: ¿cómo está? No, lo más de feliz. Pero dígaselo a su cara, porque parece que ella no se ha enterado. Parece que su rostro no coincide con lo que posiblemente haya en su corazón. Y si yo creo que algo tiene esta iglesia es alegría. Y yo creo que muchas personas me han dicho que en gran parte se han quedado en esta iglesia por la alegría que tenemos. Pero ojo, es una alegría contagiosa. Porque yo veía gente que venía acá no muy alegre y ahora son alegres. Como dice el corito, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y eso parece una tontería, pero créanme que es muy importante.
se nota. Mire, ayer tuvimos, entre el viernes y sábado, tuvimos aquí un evento llamado Go Next. Yo lamento que más gente no aprovechara esto. Y de otras iglesias vinieron de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador, de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos, Panamá, creo por ahí 7 países y Colombia. 8 naciones aquí reunidas el día de antier y de ayer. ¿Usted no le parece que eso es? ¿No le parece que eso es de Dios? Que esta iglesia, pequeña en tamaño, grande en el espíritu, se haya convertido en un fin de semana en el epicentro de una reunión de 7 naciones de la tierra, de misioneros, de hombres y mujeres de Dios, entrenándose para llevar a cabo la gran comisión. Qué pocos, amén. Ustedes no logran imaginarse eso. De verdad. Yo no sé si usted logra captar lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. 7 naciones vinieron aquí, representantes de 7 naciones, y por estas calles, estos andenes, a evangelizar nuestro barrio, nuestra localidad. Y pasaron a pie el puente este de las Américas y se metieron a esa plazoleta allá, a la calle, a los outlets, a centros comerciales con muchos de nuestros miembros de nuestra iglesia y llevaron la palabra de Dios. ¿No le parece eso sobrenatural? A mí eso no me deja dormir de la emoción. Y yo, Señor, lo que tú prometiste. Y teníamos aquí 2 misioneros ayer, hombres de Dios. Oramos por ellos. ¿Cómo se puso el corazón de ellos? Lloraban como bebés, como bebés. 2 puertorriqueños que se pararon aquí 2 días a hablarnos, a instruirnos con un amor y una pasión. 2 hombres de Dios. Tuvimos corazón compasivo. Y esos hombres lloraban, me abrazaban. Cuando yo oraba por ellos, los abrazamos, lloraban como bebés por amor al Señor y a su obra. Yo ayer veía este escenario y yo decía, Señor, tu palabra se cumple. Y me emociona saber que aunque no habíamos multitudes, 70 personas, 60 y pico, pero en todas esas 60 y pico habían 7 países, 7 naciones de la tierra proclamando el nombre del Señor, aquí y afuera. ¿Sabe quién hace eso? El Señor. Y esto fue solo alegría. Nos divertimos, nos emocionamos, aprendimos, llevamos el nombre del Señor y llevamos esperanza. Eso se llama contagiar de alegría a un mundo que necesita buenas noticias, a un mundo que necesita que alguien le sonría en medio de su dolor. Yo creo que Colombia necesita esas sonrisas empáticas en medio de la adversidad. Yo creo que Colombia necesita que la iglesia viva en el gozo del Señor, no en una alegría desmedida y desbordada, fastidiosa, no en el escándalo. No sé si me hago entender. No en el alboroto y escándalo. No se trata de salir como locos allá a gritar y jaja, y somos los hijos de Dios. No, yo no me refiero a ese alboroto ridículo. Muy fuerte. Ya me miró. Porque nos podemos volver, como ustedes me van a entender este término, lámparas. Somos la luz del mundo, pero no somos lámparas. Sí, perdón, no sé si para contextualizar. Sí, ok. Porque hasta no es nuestro lenguaje. Pero me entendieron. Pero hasta eso. Yo no puedo llegar al escenario del terremoto allá a hacer fiesta. Esa gente necesita una sonrisa amorosa y empática. Pero no que yo llegue ya a bailar salsa en medio del dolor cuando hay gente que está enterrando a sus muertos.
¿Sí vamos a entender? Pero es el Espíritu el que te da el balance, el equilibrio para llevar el gozo y la alegría del Espíritu de Dios de una manera entendida y sabia. Porque hasta la alegría, la expresión de la alegría, tenemos que saber cómo y en qué momento. Entonces, porque yo estoy alegre y el otro está triste, entonces yo voy a pisotear su tristeza. Tampoco es así. No voy a validar su dolor, tampoco es así. Como yo me acerco en medio del dolor del otro a transmitir una alegría y el gozo del Señor de manera entendida, sabia y prudente. Y cierro diciéndoles la importancia de compartir nuestra propia experiencia y testimonio. Eso es muy importante. Todo esto que les he hablado es ADN de la iglesia. Yo no les he dicho nada nuevo. Y esto lo predicamos con frecuencia. Marcos 5:19 dice: pero Jesús les dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor, ¿qué es eso? Mi testimonio, ha hecho por ti. Y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Vayan y hablen a las personas de lo que Dios ha hecho en ti, en tu propia vida, en tu corazón, en tu realidad. Ve, cuéntales. Porque a veces andamos con muchas historias prestadas, pero contarles nuestra propia historia es muy valioso. Nuestras propias heridas, nuestras propias cicatrices, nuestras propias caídas, nuestro encuentro con Jesús, cómo nuestra vida fue transformada, cómo nuestra vida es renovada. Es importante llevar ese mensaje propio. Y eso nos va a hacer más cercanos, ¿no le parece? Mire, es que yo también necesito de Dios. Este fin de semana aprendimos eso. Yo sigo necesitando de Dios. Mire, yo también lucho con esto. Mira, si yo me despego de Dios, yo voy a seguir luchando con este pecado, con esta debilidad, con esta realidad. Pero mi Dios me ha ayudado, me ha sanado, me ha liberado. Y yo creo que todos tenemos un testimonio que contar, ¿cierto? Así hayamos nacido en hogar cristiano, todos tenemos una historia. De repente la mía era muy aburrida, menos mal fui al ejército y eso me ayudó a contar una historia. Yo dije: Señor, gracias por llevarme al ejército, si no, ¿yo qué cuento? Un chino aburrido, ratón de iglesia, nacido, criado en el evangelio, religioso. Eso, gracias, Ferchito. Mis historias asombrosas son las misioneras, con mi papá, mi mamá y mi hermana, en las veredas, en los pueblos, esperando que nos cayeran ratones en la cara, murciélagos. Mi hermana acuerda de los ratones, vea. Esas historias misioneras que no se olvidan. Y el ejército fue clave. Yo tengo una historia que contar y con esa historia me acerco a muchas personas. Termino diciéndoles que un ejercicio que nos hicieron el viernes, pero no nos dieron tiempo de nada. Piensa en una persona que está necesitando hoy una oración y escríbele ahora mismo, así, escríbele, pero ya. Y el Espíritu nos iba trayendo a esas personas y escríbele: ¿por qué quieres que ore el día de hoy? Y sacamos los celulares. Unos llamaron, otros escribimos. Mi experiencia le escribí a mi amigo Edwin Sarmiento, con el que hice secundaria, presté servicio militar al tiempo en diferentes batallones, estudiamos en la universidad y nos dejamos de hablar hace unos 4 años. No nos hablamos, pero siempre en el corazón. Saqué mi celular y lo saludé: ¿qué hubo, parce? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los viejos? Porque conozco a sus papás. Esas fueron mis preguntas. Necesito que ores por mis viejos. Fue su petición inmediata. Están achacados y demás. Y me dice: qué alegría me escribió. Qué alegría volver a ver este mensaje, hermano. Necesito que nos veamos esta semana. Yo espero que en pocos días mi amigo Edwin está acá y se los voy a presentar. Así de sencillo se comparte el evangelio.
Así que ahí empezamos a dialogar y ya estamos emocionados de reencontrarnos. Bueno, yo lo casé, pero Dios lo va a ayudar a restaurarse. Edwin, ¿me estás viendo? Póngase en pie, por favor.